Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la maternidad y crianza siempre positiva. Y ahora también hablamos de formas de trabajar desde casa y conciliar cada uno a su manera. Hoy, un nuevo programa. ¡Comenzamos! Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También recordad que tenéis vídeos. Y por último, también tenéis recursos disponibles que son gratis para descargar para vosotros, como una guía con estrategias para prevenir y para afrontar las rabietas y también un vídeo donde explico por qué el método Montessori cada día es más popular y más conocido. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com/gratis. Y en el programa de hoy tengo la suerte de hablar con Aida Sardá, maestra en educación especial, psicopedagoga y coach, certificada en disciplina positiva, que ahora nos contará más cositas, y actualmente ejerce como maestra. Además, acompaña a familias, a otros profes, a otros maestros y a escuelas a llevar una educación más consciente, entre otras muchas cosas más que, como digo, nos contará ella misma. Muy buenos días, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí. Me alegro muchísimo. Bueno, ¿quieres comentar algo más en la presentación, añadir algo? Eres libre. Bueno, que soy mamá de dos niñas que me han ayudado mucho a practicar cosas que tenía en la teoría y que ellas son mis grandes maestras. Total, eso es muy importante, ¿eh? Eso se nos había olvidado llevar razón de es mamá también y como siempre nos dejamos llevar y guiar por ellos, que son los que nos enseñan, no nosotros a ellos. Totalmente. Bueno, pues Aida viene a hablarnos sobre el tema de educativo, por supuesto, pero también de la educación emocional. Y sí que nos va a comentar un poquito, como hemos dicho, que ya trabaja en las aulas, pues que nos comente un poco cómo vemos cómo está la situación en las aulas actuales, en qué consiste la educación en un aula, todo este tema y unido a la educación emocional, como hemos comentado. Entonces, Aida, cuéntanos en qué consiste la educación en el aula, qué supone, tanto para niños como para, en tu caso, en el tuyo y en el mío también, que estaba antes de maestra. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo esto a nivel de estas cuatro paredes? Bueno, básicamente hay una visión como más antigua, ¿no? Que en la escuela hay una enseñanza que es simplemente académica, digamos, contenidos curriculares de matemáticas, lengua, educación física, música. Pero todos estos contenidos, que están muy bien, que hay que enseñarlos en las escuelas, tienen un sostén. Y para mí, para la neurociencia, se sustentan de las emociones. ¿Y por qué digo que es su sostén? Es su sostén porque un niño, una niña, una persona adulta no es capaz de aprender de manera significativa si emocionalmente no está estable. Y cuando digo estable emocionalmente, no quiero decir que siempre esté contento, que siempre esté feliz. Cuando digo estabilidad emocional, me refiero que esté acompañado, que esté en un sitio donde se sienta seguro, se sienta segura, donde tengan cabida todas sus emociones. Cuando tiene toda esa confianza que se puede desarrollar, que puede ser quien realmente es, que estas emociones están siempre acompañadas, el aprendizaje académico viene con mucha más facilidad. Es lo que tú decías, pero ya no solo en los niños, es que en los adultos es exactamente igual. Porque si estamos sentados aquí intentando memorizar algo o leer algo y estamos pendientes de no me encuentro bien, estoy en un sitio donde considero que no se me respeta, que no se me quiere, etcétera, etcétera, yo no voy a poder concentrarme en hacer la tarea que esté haciendo, hablando de cole, ¿no? De estar sentados, como ellos dicen, practicando, lo típico que nos suelen imponer también en Exacto, muchos de los además, centros. sí, nosotras nos hemos enfrentado a muchas situaciones así, ¿no? Por ejemplo, un mismo examen, no sé, yo me acuerdo el examen de conducir. Yo sabía conducir perfectamente, yo me había preparado el examen teórico perfectamente y me acuerdo que la primera teórica la suspendí, cuando en la autoescuela lo hacía todo bien. ¿Por qué? Por mis propios nervios, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar estos contextos donde estos nervios no existan, donde se te permita ser porque no, para que no tengas ese miedo a equivocarte, ese miedo a fallar al maestro, a fallar a la maestra. Simplemente que seas tú y dejas esa entrada libre a los demás aprendizajes. Es como dos vías. Sí, es una Vale. presión.
exacto. Cuando trabajamos bajo presión, da igual, o sea, pero es que incluso como aquí nos oyen mamás y tal, vamos a suponer cuando hacemos una tarta en casa para nosotros de forma tranquila, distendida, o cuando tenemos invitados que para nosotros son importantes y Sí. decimos, ahora quiero dar la talla. Y entonces ese día el bizcocho, la tarta sale fatal. Fatal, es que es así, Presión. cuando más presión tenemos, peor funcionamos. De hecho, grandes empresas lo están viendo, ¿no? Antes teníamos como el típico jefe, tienes que hacer esto, tienes que así, y ahora están viendo que esta filosofía no funciona en adultos. Si no funciona en adultos, imaginemos en infancia, que es una población mucho más vulnerable, ¿no? En este sentido. Y que muchas veces son vulnerables y a nivel emocional ellos mismos no, o sea, nosotros los adultos ya aún tenemos problemas para llamar a ciertas cosas por su nombre, porque yo soy la primera que hay días que digo, uy, qué rara estoy. Y aún no sé qué raro, ¿no? Entonces, imaginaos los niños que aún tienen oye, ¿qué me está pasando? No sé qué siento, ¿no? Esas mariposas en el estómago, esa ansiedad, ese miedo, esa frustración. Ellos no saben ponerle nombre a eso. Entonces, si nosotros no nos conocemos y les enseñamos por dónde tienen también que ver, qué tienen, qué no tienen, cómo se suele afrontar cada una de esas emociones, no hacemos nada, por mucho que queramos meterle, como tú bien has dicho, la lengua, las matemáticas, etcétera, etcétera. Exacto, por eso la educación tiene que tener como dos vías, la de aprendizaje académico y la de, casi que yo diría, podéis llamarle acompañamiento emocional, lo que queráis, pero yo casi que lo diría pertenencia. El niño o la niña necesita saber que pertenece a ese centro educativo, necesita saber que pertenece, que forma parte del aula, que es importante, que si tenemos 25, 27, los que ya no sé cuántos suman en las aulas, cada uno de ellos es importante. Y para un maestro o una maestra que a veces tenemos como esta presión de tienen que llegar a estos objetivos, tienen que cumplir esto del currículum, a veces es más importante parar en educación, escuchar lo emocional y luego continuar, porque avanzaremos más y avanzaremos en esta doble vía, además, ¿no? Que también Sí, tenemos como unas presiones del sistema bastante fuertes. eso te iba a decir, que hay que parar muchos carros. Porque yo me he visto, o sea, cuando yo me he dejado llevar a veces, o sea, cuando no he dicho, venga, vamos, 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 he dicho, para. Pero yo misma me he visto, yo no a los niños, pero yo agobiarme a mí misma de decir, hostia, es que estamos en no sé qué mes y no hemos dado tal contenido y no sé qué, porque muchas veces me he visto yo así reflejada en mi casa cuando me he puesto a programar para el siguiente trimestre o para la clase X. Y entonces ahí misma me he dicho, porque tiene que conseguir ciertas cosas porque me las van a demandar. Uno, mis compañeros, el que le toca el año que viene, o los de instituto, o lo que sea, y luego también el sistema. Y luego también que muchas familias se comparan qué hacen en la escuela con, como digo yo, con el número de fichas que llevan a su casa en plan de, uy, este mes en las fichas ha sido gordo, han trabajado un montón, estupendamente. Pero es que no es eso. O sea, hay más allá aparte de todo eso. Entonces, hay muchos carros que parar porque nos van empujando y hay veces que si no te controlas, entras en esta locura de vamos, 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 vamos y te olvidas de cómo están los niños, cómo se sienten, verdaderamente están adquiriendo lo que les estoy enseñando o no, o están súper perdidos, o ni siquiera esto hay un problema y no les interesa. Es que además, fíjate lo que decías, ¿no? Cuando yo como maestra voy con esa presión, tengo que llegar hasta aquí a nivel de contenidos, ¿cómo llego al aula? Es que yo esa emoción no la puedo dejar al lado. Esa presión al final es miedo, ¿no? Miedo a no llegar. Y ese miedo es el que voy a transmitir. Aunque no quiera, aunque ponga la mejor de mis sonrisas, los niños y las niñas lo van a detectar. Entonces van a ver el aprendizaje como una presión, porque no llegamos a los contenidos. Y ellos no tienen la capacidad de decir, uy, no, es que el sistema es así, uy, es que la que no llega a los contenidos es la maestra, porque no hace esto. Ellos van a traducir eso seguramente en yo no soy válido porque el que no llego soy yo. Exacto, no soy suficiente. No soy suficiente. Y eso quizás nos dejamos llevar más por lo que pasa en el día a día, que es lo más académico, y nos olvidamos de todo esto. O dime a mí, yo me acuerdo que en geografía yo saqué un 10 con las capitales, los ríos. Pregúntame ahora. No me acuerdo. ¿De qué sirvió esa nota? Sirvió porque el colegio se llevó una buena media y seguramente mi maestra se pensaba que yo la había adquirido, pero ese aprendizaje no fue significativo para mí, porque no me acuerdo de nada, Y es que a lo mejor en ese momento ni te interesaba. seguramente.
Total. seguramente ni me interesaba. Claro, pero es que fíjate, nosotros no fuimos educados así. Entonces, sí, se está produciendo un cambio, porque sí que es verdad que antes de la entrevista tal cual charlábamos de dónde llevamos a nuestras hijas, qué tipo de coles buscamos, todo esto. Entonces, está habiendo un cambio, hay más centro de este tipo, hay más adultos que piensen de esta manera, pero sí que es verdad que tiene que haber un cambio aún mayor, ¿no? Sí, el problema está en, bueno, en precisamente esto, que nosotras no fuimos educadas así, entonces no tenemos como un modelo válido, ¿de acuerdo? Y entonces ha habido un cambio de paradigma en la educación. Pero ¿qué pasa? Que antes era una educación muy vertical, ¿no? El maestro es el que sabía, el que tenía que el conocimiento y lo tenía que transmitir a los niños y niñas. De hecho, en las universidades nos enseñan eso, cómo enseñar a los niños y niñas. Yo, el conocedor de todo, te voy a enseñar a ti cómo se hacen las cosas. Y la educación va mucho más allí. La educación va de seguir al niño, como decía María Montessori, de fijarse por qué ellos ya tienen los aprendizajes. Ellos tienen la vía para aprender. Nuestro trabajo no tiene que ser enseñarles. Nuestro trabajo tiene que ser disponer el ambiente para que ellos y ellas puedan aprender. ¿Qué pasa? Que como maestra esto te hace un choque porque no te sientes segura ahí. Dices, uy, pero van a aprender, pero de verdad, pero te entra como una angustia de, ¿voy a llegar a los conocimientos que tienen que adquirir? Es que van a llegar ellos y van a llegar de manera más significativa. Lo que pasa es que aún estamos con esta ansiedad de cómo a mí me han enseñado y cómo sé que tengo que enseñar, pero aún no acabo de sentirme segura. Pero al final es una cosa de confianza en ti mismo. Por lo tanto, donde tiene que haber el primer cambio tiene que ser interno, tuyo. Súper importante. Y a nivel de enseñar contenidos académicos, como a nivel de todo lo que hablamos en nivel emocional. Porque yo tengo que romper con mis miedos, tengo que romper con esa presión impuesta y tengo que confiar en lo que estoy haciendo. Y esto, porque quiero hacer aquí hincapié, esto no solamente es trabajo de las maestras, esto también es trabajo para todas aquellas familias que nos estéis escuchando, porque yo sé que también hay presión como padre, como madre, abuelo, abuela, todo el mundo que va a un parque, siente esa presión y esos ojos en la nuca mirando, ¿no? ¿Por qué? Por lo típico, porque estamos metidos en el mundo de la competitividad y lo típico es, uy, ¿qué edad tiene la tuya? Y sabe leer, y sabe escribir, y parece que te está haciendo un examen. ¿Sabes? De, a ver, check, sabe leer, sabe escribir, las vocales, el nombre, el mayúscula, tal. No podemos hacer eso. O sea, uno, lo primero, cada niño es diferente, tiene su ritmo, tiene sus intereses, pero si nosotros ya vamos pensando en esa manera de aprendizaje y de enseñanza, vamos a meter presión también a un centro educativo que quiera cambiar las cosas y que quiera cambiar esa mirada y ese cambio de paradigma. Entonces, aquí tenemos todos que librarnos de esos miedos y de ese malestar y de ese de la hija del vecino es que leía con 3 años y cosas de este tipo, porque muchas veces son los padres los que se asustan y dicen, ay Dios mío, tiene un problema, mirarlo, porque a mí me ha pasado, llévalo a la orientadora, al orientador, llévalo aquí, lo llevo a salud mental del hospital, bueno, y es por el típico de, no, es que el hijo de mi vecina tal, no, o sea, cuida con esto. Sí, mucho cuidado porque es verdad que como mamás nos comparan y es constante. Cuando son pequeños que si ya duerme solo, luego que cuando le quitas el pañal, luego que cuando lee, luego que cuando queréis dejarles que hagan lo que quieran cuando puedan y cuando estén preparados y preparadas, porque luego cuando tienen 16 años y tienen 20 años, todas estas cosas que hemos querido tener tan deprisa es ¿y cuándo vuelvo a tener yo a mi bebé en brazos? Luego no crezcas tan rápido. Es que luego quieres que todo frene, ¿no? Entonces, vamos a dejar que sigan su ritmo, no el nuestro, el suyo interno. Y vamos a respetarles y sobre todo, confiad en vuestros hijos y vuestras hijas, confiad en vuestros alumnos. Para mí es eso, ¿no? Yo, porque también me pasa como mamá, cuando pienso, ay, Noa, sobre todo Noa, mi hija Noa tiene 6 años, más mayor y se enfrenta como más cosas, ¿no? Que la pequeña. Entonces, pienso, ay, esto podrá... Y luego paro y digo, Aida, confía en ella, porque está aquí, confiad. Si sois maestras en vuestros alumnos y si sois mamás en vuestros hijos. Es que es así, y olvidaros, intentar lo que digan de fuera, apartarlo, por muy difícil que sea. Apartarlo de vuestra mente, porque como decía Almudena, es que vivimos en una sociedad tan competitiva. Y luego, Almudena, tú sabes que en disciplina positiva hay un ejercicio muy chulo que se les pregunta a los papás y a las mamás, incluso a los maestros y maestras, os lo voy a decir,
que qué esperan de ese niño que es ahora cuando sea un adulto. Y os puedo asegurar que nadie me dice que duerma solo, porque imagino que ya todos llegarán, que vaya sin pañal, porque ya Y llegarán que a se los... sepa las capitales. Exacto. Y luego que se sepan las capitales, que sepan dividir, que sepan... ¿Por qué no? No. Porque lo que te hace funcionar en la vida real es la emoción, son las relaciones sociales. El ser humano es un ser social. Y si no, decirme cuántos no estamos yendo a coach, a psicólogos, a cursos de comunicación para aprender a relacionarnos con los demás. Esas son las habilidades importantes para la vida. O cuántos no estamos intentando buscar la felicidad, con que nos sentimos bien. Es aquí donde ponemos el foco, porque las capacidades se pueden aprender siempre. Aparte porque considero que nosotras estamos en pertenecemos a una generación que se nos ha educado de esta manera, ¿no? Lo mejor es sacar dieces, tienes que ser lo máximo en el cole, luego tal, no puedes perder un año, porque luego el trabajo, porque luego no sé qué, porque luego no sé cuántas. Y en el fondo somos la sociedad, como digo, la generación que, como tú bien dices, ahora está replanteándose muchas cosas de ¿qué es ser feliz? ¿Yo soy feliz? ¿No? ¿Qué valores tengo? Porque yo puedo ser ingeniero, pero ¿tengo autonomía? ¿Tengo un pensamiento verdaderamente crítico? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos este ejercicio y pensamos en nuestro hijo o nuestra hija como un adulto de 25, 30, 40 años, casi siempre lo que pensamos y le atribuimos son valores, son emociones que se van construyendo con ese niño, ¿no? Y esa niña conforme va creciendo. No estamos pensando en, pues oye, era ingeniero, o tiene un trabajo fijo, o es funcionario, o es no sé qué. Nunca decimos eso. Casi siempre decimos lo primero, que sea feliz. Sí, lo primero, que sea feliz y luego que sea honesto. Y para ser feliz y ser honesto hay que aprender a escucharse a uno mismo. Y entonces no podemos ser mamás ni ser maestras que callamos voces y que callamos emociones. Porque las emociones tienen que salir, se tienen que poder enfadar, por Exacto. favor. No es quitarlo, que a veces cuando a mí, por ejemplo, en lo que decía antes, ¿no? Hablamos de rabietas, bla, bla, bla. No, es que entonces no quiero que tengas rabietas. Vale, pues es que no te puedo ayudar porque no es quitar la rabieta. Es saber cómo gestionarla tú y cómo gestionarla ese niño o esa niña. Exacto, es que el objetivo nuestro siempre es, ponemos el foco mucho en la conducta, ¿no? Que no grite, que no llore, que no tenga rabietas. Este objetivo no es el nuestro. Mi objetivo ante una rabieta de mis hijas no es que se le pase la rabieta, es acompañar a transitar esa rabieta. Y en todo caso, mientras la tiene, ir cambiando yo mi rabieta interna de decir, quiero que estés bien, ¿no? Pero es acompañar y respetar que las tienen que tener. Exacto. Más que nada de ver también la necesidad que tiene en ese momento. Exacto. Y claro, el problema viene cuando, ¿cómo explicas a las familias ese cambio, ¿no? De mirada hacia el niño, hacia la niña? Porque hay familias que lo quieren y lo buscan, pero hay otras que no. Hay otras que se encuentran con esta filosofía de un centro o de un maestro o de una maestra y dicen, uy, ¿y esto cómo es? ¿No? ¿Cómo le explico yo a esa familia ese cambio, ¿no? Esa necesidad de ver, esa necesidad que el niño tiene y no de centrarse solamente en la conducta, lo típico, es que es bueno, es que es malo. Bueno, es que lo del bueno y malo no se nos va a quitar nunca, yo creo. Nunca. Esto es de... Depende mucho de la familia, eso es evidente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho usar ejemplos. Además es que en educación no hay, bueno, nada hay conductas buenas ni conductas malas, es lo que percibimos nosotros de las conductas, ¿no? Entonces yo cuando tenga una familia, los papás de algún alumno o algo así, claro, tengo muchos ejemplos de ese alumno concreto, ¿no? Pero lo que vamos es a lo mismo. ¿Tú qué quieres de tu hijo cuando tenga 40 años? Es que esa pregunta para mí es clave. ¿Qué es lo que estás buscando? Y luego entender el cerebro infantil. Su Y evolución. sí, y entenderlo y hacerlo explicar a las familias que no saben cómo funciona, obviamente. Y luego, depende a partir de qué edad, explicárselo a los niños y a las niñas. Ni más, sí, ni más. Mira, ayer mi hija por la noche estaba agotada, mi hija mayor, y tuvo una rabieta y yo hacía mucho que no estaba así. Y cuando estuvo en calma, digo, mañana vamos a hablar un poco de qué le ha pasado aquí a tu cerebro. ¿Por qué ayer no pudiste controlar?
esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué salió la emoción de una manera tan explosiva? Y hemos estado hablando de esto hoy, del por qué. Y el por qué es que estaba tan sumamente cansada que su cerebro no podría buscar opciones, estaba simplemente viviendo la emoción. Y los niños y niñas viven esa emoción mucho más intensamente que los adultos. Su corteza prefrontal aún no está del todo desarrollada, su cerebro no está del todo desarrollado y las emociones salen de manera explosiva. Y es aquí cuando ellos tienen que aprender a poner herramientas y cuando las familias y los maestros queremos que las pongan. Pero ahí es cuando no las puede poner porque está sintiendo la emoción. Tenemos que hablar en el momento de la calma. Y a estas familias les digo mucho, hablar con vuestros hijos cuando estéis calmados y cuando ellos también. Pero es que esto se extrapola a un adulto y es igual. O sea, típica discusión de pareja. Sí, están pensando lo mismo. Claro, es que es así, o sea, ¿a qué no soy en las familias? Entonces, ¿en qué momento tú verdaderamente estás en calma y puedes sacar algún tipo de solución, conclusión a nivel de pareja o a nivel de hogar? En el momento en que ambos están calmados. Si no, uno va a tirar para un lado, otro va a tirar para el otro. ¿Por qué? Porque cada uno va a hablar de lo que está sintiendo en ese momento, que puede ser rabia, ira, miedo, rencor, yo qué sé, Sí, y es cualquier cosa. claro, y es cuando arde Troya. Pero los adultos tenemos la manía de arreglar las cosas al momento. Típico conflicto en el aula, un niño muerde al otro, un niño pega a otro, ¿no? Estas ¿Mm? cosas a las familias nos encienden mucho y a las maestras también, ¿no? Porque ya entra en juego que un niño hace daño a otro niño, ¿no? Queremos solucionar el conflicto ahí y ahora y de la manera encima que nosotros pensamos que es la adecuada. Estos niños en ese momento no están preparados para racionalizar. Lo que tenemos es que bajar emociones y ya lo hablaremos ¿Y en cómo otro momento. explicamos a las familias eso? Porque eso sí que es verdad que, bueno, no lo hemos encontrado todos en el aula, e incluso como madre, pues también, ¿no? Te has encontrado de que en algún momento tu hijo o tu hija sale y dice, me ha pegado fulanito, o me ha hecho no sé qué, o me ha hecho tal. ¿Cómo explicamos? Sí, esta es una pregunta que a mí también me hacen mucho, ¿no? Bueno, las familias bueno, es el típico conflicto que hay todos los cursos, ¿no? Es que a mi niño o a mi niña siempre le pegan, ¿no? Y siempre es el mismo y ya ponemos la etiqueta así. Lo primero que tenéis que hacer como maestra es dar tranquilidad a esa familia, ¿de acuerdo? De que sepan y que confíen en la maestra que está ahí para atender el conflicto. Es decir, que no ha metido a su hijo en yo qué sé, en un sitio con fieras salvajes y va a salir aquí todos los días con mordiscos y demás, pero que las cosas pasan en milésimas de segundo. O sea, que estamos ahí, estamos encima. Hay que recoger las emociones de esa familia porque son importantes. Y luego lo que le diría es cómo funciona un niño. Hay niños que aún no tienen muy desarrollada el habla o ves que habla muy bien, pero la parte emocional aún no la tienen suficientemente desarrollada. Por lo tanto, ante cualquier frustración va más rápido la mano que el racionamiento, ¿no? Y que racionalizar las cosas. Por eso actúan así, no es que vayan en contra del otro, sino hay niños que cogen más esta manera de actuar. Entonces, con la familia que viene y se queja de que le pegan a su niño, explicaría cómo estamos trabajando esto en el aula y también le diría qué herramientas podemos darle desde la escuela y desde casa a este niño o a esta niña para parar también esas conductas. Es decir, la herramienta no es, pues si te pega, pégale tú más fuerte, porque esto también ha pasado, ¿no? Sí, sí, total. Doy Nos fe. vemos que a mi niña no la peguen, que a mi niña no la peguen, pues si te pega, tú dale más fuerte, no te dejes pegar. No, tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a poner el límite y a decir no. Pero, ¿cómo dicen no los niños? Cuando te venga tal, te hace algo que no te gusta, di no, no quiero que me hagas esto. Pero luego también tenemos que ser ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestro hijo nos dice que no? No queremos. Es lo típico. Es muy típico esto, porque muchas veces me dicen, es que no quiero que tal, vale. ¿Tú aceptas un no de su parte? Es que yo soy la adulta, yo soy la que sabe. No, 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 tú no sabes nada. ¿Tú aceptas un no de esa personita? No. Pues entonces, ¿qué esperar de él? Entonces, claro, hay que aprender también a escuchar, ¿no? Porque los adultos tenemos esto como, y digo adultos porque es maestras, madres, es que cabe Mm. todo, ¿no? De que yo tengo la razón y tengo la última palabra.
y me voy a sobreponer ante ti, porque claro, soy más grande físicamente. Si tú gritas, yo puedo gritar más y mi orden es la que vale, lo tuyo no vale. Y que tenemos que acabar, yo creo, con este adultocentrismo que igual que ha pasado de jefes a empleados, ¿no? Y de hombres a mujeres, ¿no? También está pasando. De ¿Por qué adultos no a ha pasado con niños. infancia esto? ¿No? Ahora las relaciones, como os decía antes, son más horizontales entre un hombre y una mujer, ¿no? Ellos ven roles de pareja que antes era el hombre, la mujer, y ahora está más equilibrado. Nos lo encontramos también en muchas empresas. ¿Por qué no pasa con adultos y niños y niñas? ¿Por qué no hay este cambio? Porque ellos están viendo relaciones horizontales, pero nosotros estamos usando herramientas de una relación vertical, de sobreponernos. Y nos pasa, o sea, me pasa a mí. Quiero decir, yo tengo a mi hija, sé qué estrategias tengo que usar, cómo usar la disciplina positiva y cuando estoy muy enfadada o cuando hay algo que me supera a mí, lo que me nace dentro, aunque me lo frene, es decir, ya Ya. está, me impongo, me lo freno porque sabemos dónde estamos. Otras veces me equivoco y pido disculpas. Pero ¿por qué no cambia con adultos y niños? ¿Por qué no equilibramos eso? Y los adultos nos hacemos responsables porque tenemos que marcar los límites, pero con amor, no sobreimponiéndonos. Y es aquí un poco la reflexión que haría las familias. Tenemos muy interiorizado eso, ¿no? O sea, como que el niño tiene que acatar, nosotros tenemos que ordenar, porque si no somos malos padres o malas madres o mal ejemplo o mal tal. Pero no nos damos cuenta del ámbito que estamos creando y lo que puede llegar a eso a suceder cuando nos estalle en contra, porque luego muchas veces viene en contra a la propia familia. Claro, porque es que estamos creando el efecto contrario al que queremos. Porque al final, tanto los maestros como las maestras, como las mamás y papás, lo que tenemos miedo, el miedo que existe es que se descarrilen, ¿no? Que no sigan esas guías que nosotros hemos pensado para ellos. Claro, pero tú lo has Pues, dicho, lo hemos pensado nosotros. nosotros, y que creemos que puede. Nuestro control. Es que ellos a lo mejor no. Es como si yo ya digo, es que mi hija va a ser abogada. Claro, Y me pueden exacto. tachar de, hola, ¿cómo puede ser así? Qué mala madre, ¿vale? Pero es que hacemos eso con muchísimas cosas. O sea, vamos marcándoles el caminito. Entonces conseguimos adultos con máscaras. Y así nos tenéis a nosotros, a nuestra generación, que no sabemos quién somos, que vamos a trabajar quién somos y qué es lo que quiero, porque no me han dejado ser. Porque si no, no valgo, si no, no pertenezco al grupo, o familiar o de la escuela. Entonces, que buscar ese equilibrio, que de respetar la esencia de cada niño, en dejarles ser, siempre siguiendo unos límites, unas normas claros de respeto hacia uno mismo, respeto hacia los demás y respeto hacia el entorno. A partir de ahí, dale las alas para volar. Pero de verdad. Pero de verdad, no, no te muevo yo las alas y te dirijo. Claro, no te llevo con mando teledirigido de, a ver, ahora por aquí, ahora por Así, allí. a la Que son volar. los típicos padres helicópteros, estos que también ha salido ya el concepto, Sí, ¿no? De que exacto. están alejados, pero están ahí Ahí pipeando sí. todo. Entonces, total, estoy completamente de acuerdo porque son cosas que yo también he vivido dentro del aula y como tú bien dices, son cosas que aunque las tengamos trabajadas, aunque las tengamos tal, siempre, por eso lo he dicho, lo de siempre, cuando estás en un acontecimiento social, en un parque, en un tal, comienzas a notar a esa presión general, ese, no sé, ese mal rollo, ¿no? De, pues yo hago, pues yo no hago, pues el mío, pues no sé qué. Entonces, claro, es como que hay padres que lo ves que se hacen más chiquititos y es como, bueno, pues yo Sí. hago, yo les estoy enseñando valores, ¿no? Y es como que eso queda en segundo Sí, apartado. y te exigen de una manera sin querer que cuando tú estás metida en el mundo de la disciplina positiva, más si la llevas a cabo, pero cuando ya eres formadora ya ni te cuento lo que te pasa. Es como tu hija o tu hijo tienen que ser perfectos, porque estás haciendo una educación para que sean perfectos. No, no, no. Olvídate. Yo estoy haciendo educación para que sean ellos mismos y mi hija va a poder tener una rabieta. Y a ti te va a parecer que yo no la estoy acompañando porque no la estoy cortando de cuajo, porque lo que estoy haciendo es que surja y de eso sacaremos una reflexión. Pero no es una enseñanza basada en el miedo de aquí no se llora, ya, para. Porque al final yo me lo encuentro en muchas escuelas. Veo niñas y niños repitiendo las mismas frases
siempre, como robots. Eso no es un valor adquirido, eso es una imitación. Y lo que tú has dicho, perfectos. ¿Qué es perfecto? Es que en mi casa puede ser perfecto una cosa y en la tuya otra, y en la que nos está oyendo otra y en otro otra. Entonces, pero sí, sí que es verdad que aún es como que te ponen más el ojo encima. Pero bueno, la cuestión es tener claro lo que nosotros estamos buscando, con qué objetivo se hace absolutamente todo, el por qué, o sea, el saber para qué y por qué estamos haciendo algo o cómo estamos educando. Y luego cada niño, cada niña va a volar y va a tener una serie de necesidades y también va a tener una serie de problemas con los cuales tendrá que hacer frente él solo o con ayuda de la familia o con ayuda de sus padres o sus profesores, o etcétera, etcétera. De esto no nos va a librar nadie ni No. nada. O sea, tal cual. Esto lo vamos a vivir todos, por mucho miedo que les metamos, por mucho que los tengamos súper controlados ahora. Cuando llegue la adolescencia se van a encontrar en aspectos de su vida que pues no tienen ni idea de cómo hacerlo. Ahora, que tú les acompañes o que tú no les acompañes también va a ser decisión de ella, de ellos en este Exacto. caso. Y puede ser que digan directamente que no quieres que los acompañe porque no sabes cómo tratarlos. Y luego los padres ofenden. Sí. Eso también es muy común, ¿no? No, es que no quiere que sea yo la que tal, y que prefiere que sea un desconocido, un psicólogo o un coach. O prefiere que tal, bueno, pues a lo mejor es porque ha visto que el camino que ha recorrido contigo no es el que quiere ese tipo de aprendizaje en este caso, ¿no? Total, estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. También es verdad que coincidimos en muchas cosas. Madre de niña, entonces claro es que no, pues también coincidimos, maestras, hemos estado en aulas, tenemos certificación de disciplina positiva, conocemos método Montessori, más o menos buscamos los mismos objetivos y pensamos en el tipo de educación más o menos igual también. Entonces sí que es verdad que nos sentimos bastante identificadas, ¿no? Con Sí, todos estos temas y con lo que comentábamos. Entonces, bueno, pues Aida, yo espero que la gente haya aprendido, que se haya llevado por lo menos algo de reflexión, ¿vale? sí, Sobre todo que digan, oye, pues a lo mejor llevan razón, ¿no? Y tenemos que empezar a mirar un poco, a controlar esos miedos que nos acechan de, ay, pues es que tal, pues es que cual, porque yo, por ejemplo, hace poquito estaba hablando con un par de mamás del cole, ¿no? Del centro escolar y tal. Y ellas no iban al mismo donde iba Carlota, ¿no? O sea, los niños no iban al mismo de mi hija. Y la primera pregunta que me hicieron fue, que me sorprendió mucho, fue, oye, pero ¿en ese centro se puede hacer selectividad? Y fue como, pues sí, o sea, mi respuesta fue, sí, sí, si quiere mi hija cuando llegue el día, hará selectividad, pero con 5 años yo estar pensando en, oye, mi hija va a poder hacer selectividad. Y en el primer momento pensé, y no será si quiere hacer selectividad, ¿no? O sea, me sí, resultó llamativa la si pregunta quiere, y además que estamos pensando solo una vez más en el futuro en académico. una cosa. Fíjate que nunca te pregunta, va a aprender a leer y va a aprender, ¿no? Estas dudas, pero y va a ser feliz y va a tener la capacidad de cuando tenga un problema en la vida buscar soluciones, ¿no? Que es lo que nos bloquean. O sea, es que tú a veces estás en un mundo laboral, te bloqueas a nivel emocional y te hundes a nivel laboral. Y esto ha pasado así. En el mundo del deporte pasa mucho también. ¿Mm? Entonces vale, ahora selectividad, bueno, pues primero si quiere, eso para empezar. Eso para empezar, que aún tiene 5 años y no sabe ni lo que es selectividad. Sí, Y sí. luego tendrá todo el resto de capacidades y habilidades. No sé, me llamó la Por atención, lo la verdad. menos a Nunca mí me lo habían también. preguntado, ¿eh? Te lo digo. Entonces me llamó la atención mucho que me quedé como, hostia, esta pregunta nunca me la habían hecho. O sea, fue como, y sus niños son más pequeños, ¿eh? Ostras, qué Que me llamó la fuerte. atención por eso, porque eran niños de 3 4 años y me llamó la atención, fue como, wow, pues mira, no lo había planteado, pero sí, pero buscaba justamente otro tipo de objetivo en general, Sí, ¿no? Con este tipo de centros, ¿no? Pero para que veas qué es lo que muchas veces nos inquieta a nivel familiar. O sea, entonces lo que tú decías, basarte en áreas de contenido, de conocimiento, más que en yo puedo adquirir esas áreas, pero yo estoy feliz, yo estoy sano mentalmente, yo estoy aprendiendo bien. Eso para mí es lo más importante y es lo que de verdaderamente tenemos que ver, porque si todo eso, si nuestro hijo va matándose a llorar al cole, que no quiere, que no sé qué, que no sé cuántas, por mucho que le amenace, pues por mucho que tal, no va a saber que 2 más 2 son 4, ¿vale? no, Porque no, su cabeza no está pensando en eso. exacto, no, y además es que
A ver, perdona que me he ido. Lo que decías antes, ¿no? De estas mamás así preocupadas por la selectividad, por todo esto, al final yo lo entiendo, porque lo que hay detrás de ese pensamiento es el futuro de mi hija y de mi hijo, ¿no? Será una persona de provecho, ¿no? Tendrá su dinero, su trabajo y demás. Pero lo que no vemos es que lo que te hace desarrollarte en un trabajo son las otras habilidades. Evidentemente necesitas un contenido teórico, pues yo qué sé, si eres abogado, no sé qué, si eres tal o otro, pero ¿qué hace mejor a un abogado que a otro? Las habilidades. ¿Qué hace mejor a una maestra que a otra? Sus habilidades sociales, de comunicación. ¿Qué hace mejor a un jefe de un empresario que a otro? Esas habilidades. Al final no es el contenido teórico. Totalmente. Pero sí que es verdad que entendemos esa pregunta porque estamos, como he dicho yo antes, en la competitividad. Exacto. En el día a día de tenemos que aprender cuanto antes sepa andar mejor, cuanto antes sepa leer mejor, cuanto antes sepa multiplicar mejor. ¿Mejor para qué? ¿Qué prisa llevamos? Si al final todo se va a ir adquiriendo, si todo está completamente, como yo digo, equilibrado y amueblado. O sea, esto va a ser un paso más y su cerebro va a funcionar, va a tirar para adelante, eso es seguro. Y si no, pues como muchas veces saben, dicen, tenemos a San Google. Ahora, para todo pronto cogemos y echamos mano. O sea, es que es así. Ahora Hay tenemos cosas la información aquí. que no hay que aprenderse todo de memoria y de carrerilla, a no ser que te quieras presentar a un concurso de la tele, como ya a veces Exacto. digo, ¿no? Entonces ahí sí que dices, venga, vamos a saber todas las palabras del diccionario, pero para el resto de cosas, ciertas habilidades, ciertos contenidos, y ya está, y puede tener éxito, y puede estar feliz, y puede estar motivado, y se puede levantar contento, no con una depresión de caballo. Exacto. Eso es lo más importante. Aida, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Quieres dígaselo a las familias que nos están escuchando? Bueno, pues de momento me podéis seguir en Instagram, Aida Sardá, con SA, por si hay familias catalanoparlantes que a veces escribe diferente. Claro. Y luego también cualquier cosa me podéis mandar un mail a aidasardá@gmail.com. Pues Aida, un placer enorme. Yo creo que hemos aprendido mucho y a mí siempre me gusta estar aquí un ratito charlando contigo, Sí, estar hablando, compartiendo conocimientos, compartiendo ideas, compartiendo opiniones, objetivos. Entonces, en fin, que para mí es un placer enorme tenerte por aquí. igualmente. Gracias por este ratito también. Sé que mamá de 2 niñas, todas las cosas que hemos dicho, pues la agenda también apretada, pero siempre es un placer sacar un huequito y charlar y verte. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme. Un abrazo, Almudena. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas, comentarios en iVoox y en general porque estáis aquí y agradezco que compartáis todo esto con otras familias. Podéis escribirme o hacerme cualquier sugerencia en viviendomontessori.com/contacto. Y recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes y que paséis una muy buena semana.